Más información en Canal E. Vamos a hablar ahora de tecnología. Lo vamos a recibir a Sebastián Di Domenica. Él es especialista en inteligencia artificial. ¿Cómo está, Sebastián? Bienvenido. Gracias por sumarte. Hola Liliana, no te estoy escuchando. Ahí te escucho. ¿Ahí me Hola escuchás? Liliana, ¿cómo estás? Perfecto. Sí, te escucho bien. Bien, ¿Cómo bueno. estás, Liliana? Bien, muy bien. Bienvenido, Sebastián. Como siempre, todas las semanas, un capítulo también a la tecnología, ¿no? A la inteligencia artificial. En este caso vamos a hablar de cuántos nuevos multimillonarios generó, ¿no?, la IA a través de unos datos que ha tomado Bloomberg y Forbes, ¿no? Exacto, mira, tanto Bloomberg, el sitio Bloomberg, como la revista Forbes, todos los años generan ese largo listado de los millonarios, de los multimillonarios del mundo, ¿no? Y bueno, los dos últimos listados, tanto de Forbes como de Bloomberg, han demostrado que la IA ha sido una generadora de nuevos multimillonarios, ¿no? Entonces, la Bloomberg individualizó 19 nuevos multimillonarios por la IA y Forbes 45 nuevos multimillonarios por la IA, ¿no? Entonces, esto demuestra que los proyectos innovadores, las empresas innovadoras basadas en capital de riesgo, son generadoras de nuevos multimillonarios, ¿no? Yo te menciono algunos nombres. Por ejemplo, está un indio que se llama Srinivas, que es el creador del buscador con IA Perplexity, el motor de IA y buscador Perplexity. Después está Arthur Mensch, que es un francés, que es el creador de la empresa Mistral, que es un modelo de IA también de origen francés y que también se convirtió en millonario. Después hay otros que no son tan conocidos en Argentina, como por ejemplo una empresa que se llama Open Evidence. El dueño de esa empresa también se convirtió en multimillonario, que es una empresa de IA para temáticas de salud, para la cuestión de diagnósticos. También hay una que se ocupa de los recursos humanos, es decir, todo lo que tiene que ver con búsqueda de personal, sí, que se llama Mercoria. Su dueño se llama Brendan Foody y también se convirtió en un multimillonario, ¿no? Después hay chinos, por ejemplo está Zhang Ximin, que es el dueño de ByteDance, ¿sí?, que es la empresa de TikTok, también otro multimillonario. Por supuesto, Darío Amodei, que es el dueño, el creador de Anthropic, de la empresa creadora de Claude, del motor de IA. Es decir, hay innumerables empresas nuevas basadas en la inteligencia artificial que tuvieron una valorización muy rápida, muy rápidamente. Son empresas que han multiplicado el valor. Es decir, son, como te decía, no son empresas que están generando grandes ganancias, sino que son empresas que por ser muy innovadoras y por obtener capital de riesgo rápidamente, se han valorado mucho, ¿no? O sea que en mucho tiempo han acrecentado su fortuna, ¿no? En muy poco tiempo son empresas que han multiplicado por muchas veces su valor, ¿no? Claro. Y después están, por otro lado, los que ya eran multimillonarios, sí, y han visto por la inteligencia artificial acrecentar en mayor medida, en una gran medida, su fortuna, ¿sí? Y ahí tenemos todos los nombres conocidos, ¿sí? Elon Musk, sí, con Tesla y XAI. Tenemos a Bezos, a los dos dueños de Google, a los dueños de Google, Page y Brin. ¿A quién más? Por supuesto, a Mark Zuckerberg, a Peter Thiel, que es uno de los millonarios que está en Argentina, ¿no? Que está en Argentina, creador de Palantir, ¿sí? Claro. Por supuesto, a Jensen Huang. Jensen Huang es el creador de Nvidia, que es la empresa que genera todo lo que es la infraestructura de la inteligencia artificial y es una de las empresas que más ha crecido en su valor, ¿sí? Y por supuesto tenemos, es decir, porque acá lo que se discute es, estos nuevos multimillonarios están hablando de una mayor, digamos, ¿se amplían las posibilidades para ser millonario? O por el contrario,
este escenario lo que demuestra es que aumenta la concentración de riqueza, ¿no? Sí. Entonces ahí hay distintas opiniones, ¿no? Por un lado dicen, bueno, demuestra que las ideas innovadoras, las empresas, todos estos empresarios, estas startups que surgen con ideas innovadoras a partir de la IA, pueden efectivamente, es decir, hay oportunidades, porque mucha gente se pudo hacer millonaria y multimillonaria gracias a ideas, a empresas innovadoras. Pero por otro lado, al analizar todas las empresas que son cada vez más poderosas, se descubre que por otro lado la IA está generando una gran concentración de la riqueza, porque todos estos nombres que mencionábamos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, los dueños de Google, Alphabet, todos estos empresarios han visto ampliar su riqueza por un crecimiento bursátil, es decir, porque las acciones valen cada vez más, ¿no? Entonces son empresas que han adquirido muchísimo poder, han revalorizado, se han multiplicado la riqueza, pero también, digamos, es negativo en el sentido de que hay una gran concentración, porque hay un punto importante aquí. Todos los factores esenciales de la inteligencia artificial, que son los modelos de IA, los centros de datos, la infraestructura, es decir, la nube donde funciona la IA, están en muy pocas manos. En muy pocas manos. Bien, Sebastián, y quería preguntarte también, ¿Argentina en qué lugar está posicionada? Bueno, mira, Argentina en estos listados, en el listado de Fortune hay muchísimos argentinos, qué sé yo, está Ornequian, está Constantini, hay muchos porque es un listado mucho más extenso, ¿no? En el listado de Bloomberg hay solo 2 argentinos, ¿no? Uno es Paolo Roca, que en realidad figura como ítalo-argentino, que no tiene, digamos, es una empresa que tiene que ver con, bueno, el acero, etcétera, digamos, es una empresa que no tiene que ver con la IA, y aparece, sí, en Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, y digamos, aparece como empresario del comercio electrónico y de las fintech, ¿sí? Por Mercado Pago, ¿sí? Es el único argentino que se podría decir que está ligado a la IA, porque Mercado Libre efectivamente es otra de las empresas que gracias a la inteligencia artificial han mejorado mucho su servicio. Entonces, la revista Bloomberg lo considera dentro de este entramado de grandes fortunas que han crecido gracias a la IA, ¿no? Claro. Es el único argentino que está mencionado en esta lista, como te digo, dentro de la de Bloomberg y dentro de un multimillonario que fortaleció su fortuna gracias a la IA, ¿no? Y ahora, Sebastián, te pregunto, ¿no? También por lo menos en los sectores de mercado también se habla de una posible burbuja de IA, ahí como vos mencionabas bien la sobrevaloración, ¿no? De algunos productos que también se disparan al mercado. Hace poco tuvimos SpaceX, que también algunos analistas recomendaban la inversión, pero otros, bueno, tomarlo con cautela, ¿no? ¿Hasta qué punto esto puede generar, ¿no?, una burbuja también, ¿no?, con algo novedoso que sale al mercado y que quizás uno quiere embarcarse como a invertir, ¿no? En estas... Bueno, se habla mucho de la burbuja de la IA, recordando a la burbuja de las .com en el año 2000, ¿no? Sí. Pero muchos dicen que es diferente, Igualmente acá es buena la pregunta y el análisis, porque nosotros acá diferenciamos 2 tipos de empresas. Por un lado, las empresas que son las startups, ¿sí?, que son estas que generan los nuevos millonarios, que son empresas que utilizaron capitales de riesgo y que rápidamente obtuvieron una valoración millonaria de las empresas, ¿no? Entonces, que se han convertido son como unicornios que rápidamente se convirtieron en unicornios. Pero todavía esas empresas, esas startups, no tienen grandes ingresos, todavía no tienen planes de negocios muy potentes, ¿no? Entonces, esas empresas hay que ver si todas logran mantenerse en esa valoración, ¿no? Y por otro lado tenemos las otras empresas que mencionamos, las grandes tecnológicas. Sí, las conocidas, claro.
las conocidas, que ya tienen muchos años ganando muchísimo dinero, tienen espaldas muy anchas para abordar nuevos desafíos como es la IA, y además empiezan a ganar dinero con la inteligencia artificial. ¿Por qué empiezan a ganar dinero con la inteligencia artificial? Porque, como decíamos antes, han concentrado estos servicios en pocas empresas. Entonces, si vos querés abrir una empresa o tenés una empresa y querés contratar servicios de IA, tenés que contratar servicios de la nube, tenés que contratar modelos, y son muy pocos en realidad esas empresas tan grandes. Entonces, por eso, vos tenés dos tipos de empresas. Por un lado, estas nuevas, estas startups que plantean un escenario más riesgoso y todavía no del todo seguro que puedan sostener esa valoración durante mucho tiempo. Tal vez sí, de hecho... y en las burbujas de la .com, perdón que te interrumpa, ¿eso fue también con empresas que tenían espalda para sostenerlo? No, lo que pasa es que, bueno, en la burbuja de las .com, después de ahí surgieron grandes tecnológicas. Por ejemplo, Google empezó siendo muy chiquita. Aquel que apostó a esa startup en aquel momento, seguramente cualquiera que haya apostado a Google, 20 años después, seguramente hizo muchísimas ganancias, generó muchísimas ganancias. Pero también hubo muchísimas que cayeron en ese camino, ¿no? Es como, bueno, seguramente de esas pequeñas, de esas 19 o 40 que estamos mencionando, que son nuevas empresas, que son nuevos unicornios, bueno, seguramente algunas tendrán espalda y tendrán potencial para mantener ese lugar, y otras no tanto, pero es difícil saber cuál sí, cuál no. Ahora, totalmente. Estas empresas, como por ejemplo Tesla, Google, Alphabet, Meta, bueno, ya son empresas que tienen un gran potencial, es decir, la burbuja no va a ir por ese lado seguramente, porque todas esas empresas concentran mucha riqueza y concentran muchos servicios. Y una cosa que yo no te comenté, cuando hablábamos de esto de la concentración de la riqueza, o si la IA puede generar muchas empresas muy, digamos, en todo el mundo, es decir, democratizar la capacidad de generar riqueza a través de la IA, bueno, eso va a depender en realidad que los innovadores, que las startups en el mundo tengan acceso a infraestructura, a modelos abiertos, porque recordemos que la IA, estas grandes empresas, todas estas grandes tecnológicas, manejan modelos de IA cerrados, no de código abierto. Entonces, las startups, para poder avanzar, van a tener que tener infraestructura, modelos de IA abiertos y, por supuesto, financiación, ¿no? Que tengan, digamos, personas que decidan invertir en estas empresas, ¿no? Por eso, es decir, se juegan un montón de factores que me parece que todavía no se sabe cuál va a ser digamos, el escenario que concluya, ¿no? Esperemos que estas startups, que haya muchas startups en el mundo y en Argentina también, que tengan posibilidades de acceder a infraestructura, a modelos abiertos y a capital, para que efectivamente pueda haber muchos millonarios en todos los lugares del mundo. Gracias a la IA, ¿no? Y que no quede tan concentrado en tan pocas empresas. Bien, bueno, Sebastián, muchas gracias por sumarte. Bueno, gracias a vos, Liliana, saludos para vos, buenas tardes para vos y toda la audiencia. Igual para vos, ahí estábamos dialogando con Sebastián Di Domenica, pasando por la pantalla de Canal E, especialista en inteligencia artificial. Hacemos una pausa, ya seguimos.